Buenas tardes, mis estimados hermanos y hermanas de la misión de Tuxtla Gutiérrez de los 7 Candeleros de Oro, y también saludando a todos aquellos que por alguna razón van a estar viendo este video, especialmente para que estén también, no se pierdan ninguno de los temas de este discipulado que estamos llevando en la misión que hemos titulado Principios del Reino, basados en el Sermón del Monte, pero en el libro del Evangelio según San Lucas. Vamos a posicionarlos ahí en esa parte de Lucas capítulo 6, en su verso, del verso 43 al verso 45. Y vamos a leerlo con la versión Reina Valera 1960, que dice así: No es buen árbol el que da malos frutos, ni el árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a imaginarnos que estamos sentados en medio de la multitud que estaban escuchando a Jesús en el Sermón del Monte. Ahí estamos, en medio de ellos estamos nosotros, escuchando ese sermón que Jesús les enseñaba a sus seguidores. Y en estos versículos bíblicos les estaba hablando de los frutos. Por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno, dice, no puede dar frutos malos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos. Y dice, del mal tesoro de su corazón sale lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La abundancia del corazón habla la boca. ¿De dónde salen los frutos? Estábamos hablando en la clase que tuvimos el domingo pasado, y hablábamos de que, por ejemplo, un árbol cuando lo vemos frondoso, verde, que está dando buenos frutos, podemos decir, ese árbol tiene vida y sus raíces están buenas porque es un árbol frondoso, verde y está dando frutos. Pero si vemos un árbol que está seco, que sus ramas y sus hojas están secas y que ya no da frutos, entonces podemos decir, las raíces de ese árbol se están secando, porque sus hojas están secas, casi secas, y sus ramas también por lo consiguiente, y pues ya no da frutos. Entonces sus raíces están malas. Pero vemos la diferencia entre un árbol verde y un árbol seco, ¿no? Vemos las raíces, su raíz está buena o está mala. Pero Jesús les hablaba o nos habla en esta parte de la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué es el fruto que nosotros debemos de dar? Jesús aquí nos está poniendo el dedo así y me está diciendo, ¿cómo son tus frutos? ¿Qué tal están tus frutos? ¿Están buenos tus frutos o no están buenos? Y yo me preguntaba, decía, pero ¿cuáles son mis frutos? ¿Cuáles son los frutos que yo debo de dar si yo soy una seguidora de Cristo o una cristiana? ¿Cómo son mis frutos? ¿O qué tipo de frutos debo de dar? Anteriormente me acuerdo que cuando estaba yo pequeña, escuchaba yo alguna enseñanza sobre este tema, y yo entendía que me enseñaban que yo tenía que llevar frutos, pero que esos frutos eran que teníamos que llevar a alguien para que entregara su vida a Cristo. O sea, yo tenía que llevar a alguien, un amigo, un familiar, un conocido, tenía que invitarlo o tenía que evangelizarlo, y al punto de que esta persona entregara su vida a Cristo, eso iba a ser un fruto. O sea, así yo lo tenía entendido. Pero en realidad lo que Jesús nos está enseñando aquí no es con esa enseñanza. Aquí Jesús me está diciendo que yo tengo que dar buenos frutos, o que como la gente me va a ver a mí o lo que yo hablo, esos van a ser mis frutos. Los frutos son las palabras, son las actitudes, son las decisiones y el trato que tenemos hacia los demás. Lo céntrico de estos versículos es esta parte donde dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo son mis palabras? ¿Mis palabras son buenas o mis palabras son ofensivas? ¿Cómo es mi trato hacia las personas? ¿Cómo son mis decisiones? Mis actitudes. Esos son mis frutos. De ahí yo me doy a conocer, o yo doy a conocer mis frutos, si son buenos o si son malos.
La gente que me conoce me ha escuchado hablar, me ha visto tratar a las personas. La gente, ella va a dar testimonio de lo que hay en mi corazón. La gente va a decir si mi fruto es bueno o mi fruto es malo. A veces hasta nosotros mismos nos damos cuenta si nuestro fruto es bueno, si lo que sale de nuestro corazón es bueno. En alguna parte de la Biblia Jesús le decía, lo que contamina no es lo que comemos, lo que contamina, sino lo que sale de nuestra boca. Porque también no solamente, por ejemplo, al haber un fruto malo dentro de nuestro corazón, hablamos mal, tratamos mal a las personas, nuestras actitudes son malas. Entonces, y no solamente hacemos mal a las personas, sino que contaminamos, decía Jesús, que contaminamos a los demás con nuestras actitudes, con nuestro fruto malo. Entonces, por eso Jesús le decía, de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, un corazón transformado por Dios produce frutos. Frutos. Gálatas 22-23. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe. Esos son los frutos buenos que yo, como seguidora de Cristo, debo de tener en mi corazón. Vuelvo a repetir. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe. Esos son los buenos frutos. Entonces, ¿cuáles serían los malos frutos? Pues todo lo contrario a lo que vimos. Lo contrario del amor es el odio, lo contrario del gozo es la tristeza, lo contrario de la fe es la incredulidad, lo contrario de la templanza es la impaciencia, la mansedumbre, ser impacientes, ser intolerantes. Esos son los malos frutos que no debemos de tener en nuestro corazón como seguidores y como lectores de la palabra de Dios. Esos son buenos frutos. Gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza y mansedumbre. El cambio espiritual genuino no comienza mejorando nuestras actitudes, sino permitiéndole a Dios transformar nuestro corazón. Cuando nosotros le permitimos a Dios que a través de su palabra, Él vaya transformando nuestro corazón. Porque cuando llegamos a Dios, llegamos con un corazón contaminado, con un corazón seco, lleno de iras, lleno de resentimiento, lleno de amargura, llena de odio, llenas de falta de perdón, llenas de inseguridades, de complejidades, de miedos, de temores. Así llegamos a Cristo, todos. Pero a la medida que nosotros vayamos permitiéndole a Dios ir cambiando nuestro corazón a través de su palabra, nuestro corazón va a ir siendo transformado y cambiado. Entonces, esos malos frutos que teníamos antes de llegar a Cristo, esos malos frutos se van quitando. Si antes había odio en nuestro corazón, ahora aprendemos a amar a las personas. Porque entonces estamos conectados con la esencia del amor que es Dios y Él nos da amor para que podamos amar a los demás. A medida que nosotros estamos cercanos a Dios a través de su palabra, entonces nuestro corazón va siendo transformado por la palabra de Dios a medida que nosotros le vamos permitiendo. Por eso Jesús decía, o dijo, o nos dice en el presente, de la abundancia del corazón habla la boca. Continuamos. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. Sobre toda cosa guardada, enfócate a cuidar tu corazón, porque de tu corazón fluye la vida. Y si nos acordamos de otro verso bíblico que dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dios está preocupado por nuestro corazón. ¿Por qué? Porque sabe que de ahí sale el mal de todas las cosas o el bien de todas las cosas. Que para que nosotros estemos bien físicamente, emocionalmente, espiritualmente, nuestro corazón debe de estar limpio y transformado por Dios a través de su palabra. Entonces, Proverbios nos dice, sobre toda cosa guardada, preocúpate por guardar tu corazón. Nosotros nos preocupamos en guardar muy bien lo que es de valor. Nos preocupamos en mantener segura lo que hay dentro de la casa, guardar aquello que para nosotros tiene valor. Y Dios aquí nos está diciendo, ¿sabes? Tú te enfocas
en guardar lo que es de valor en cosas materiales. Pero yo te aconsejo que te preocupes y te enfoques en guardar tu corazón, porque de ahí fluye la vida. Cuando nosotros entendemos esta parte de la palabra de Dios, entonces ya me preocupo. Me empiezo a preocupar qué es lo que yo permito que entre a mi corazón. Ya no permito que ni el resentimiento, ni el odio, ni el rencor, ni la ira, ni los pleitos, ni la amargura, que no entre todas esas cosas en mi corazón. Porque si yo permito que esas cosas entren a mi corazón, entonces contaminan mi corazón y entonces mis frutos van a ser malos. Voy a empezar a contaminar mi corazón de esas cosas negativas que no son buenas y entonces mis frutos serán malos. Me encanta la versión Dios habla hoy, cómo lo explica. Miren, en el 45 dice, el hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues de lo que abunda en su corazón, habla su boca. ¿Más claro? Ni el agua. Bien clarito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Voy a poner atención. ¿Cómo es mi forma de hablar? ¿Cómo es mi trato hacia los demás? ¿Cómo son mis actitudes ante los demás? Y cómo tomo mis decisiones. Me voy a evaluar, me voy a revisar, me voy a checar, para que primeramente yo vea si mis frutos son buenos o son malos. Mire, si llenamos el corazón de amargura, pues vamos a hablar con dureza. Si lo llenamos de ansiedad, pues siempre vamos a hablar de miedo o siempre vamos a tener temor o miedo. Pero si lo llenamos de la palabra de Dios, nuestro corazón, siempre vamos a hablar con fe, siempre vamos a hablar con esperanza y siempre vamos a hablar de vida. ¿Cuándo pasa eso? Cuando llenamos nuestro corazón de la palabra de Dios, en la mañana, si se puede, en la tarde, en la noche. A medida que tengamos el tiempo lo ocupemos en llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. Y acuérdense que la misma palabra de Dios dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo, que penetra el corazón, la mente, los tuétanos, el hueso. Entonces, y la palabra es viva y es eficaz, la palabra de Dios. Entonces, a medida que nosotros vayamos llenando nuestro corazón con la palabra de Dios, ya no vamos a hablar negativamente, ya no vamos a hablar con miedo o andar con miedo, ya no vamos a tener inseguridades, se nos van a quitar muchas cosas negativas que nos hacen daño. Entonces vamos a vivir con fe, vamos a vivir con esperanza y vamos a vivir con vida, vamos a hablar de vida. Cuando nosotros escuchamos hablar a las personas, ahí nos damos cuenta cómo está su corazón. A la medida que yo veo cómo habla la persona, cómo trata a los demás, cómo son sus actitudes, digo, ¿es fruto bueno o es fruto malo? Ahí nos damos cuenta. No en lo que come, dijo Jesús. No es lo que comes. No es lo que entra por tu boca. Es lo que hay en tu corazón. Es lo que está ahí en tu corazón. Si llegas a un punto en decir, no estoy bien, a todo mundo le caigo mal, todo mundo habla mal de mí, no puedo tener amistades, todo el mundo se aleja de mí porque no quiere estar cerca de mí, revisa tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dios te bendiga. Te envío este mensaje porque no quería que te perdieras esta hermosa enseñanza de la palabra de Dios, del discipulado, principios del reino, según el Evangelio de Lucas. Dios te bendiga. Bye.